Bien, sí se me escucha, ¿verdad? Correcto. Okay. Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, inaugurando el Diplomado de Gestión Pública, tenemos el grato placer de contar con el doctor Víctor Lizarga Guerra, quien es máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Instituto Nacional de Administración Pública, INAP España, con estudios de doctorado en Economía y Gobierno, egresado de la maestría en Derecho Procesal por la Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con un postítulo en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, becario top por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina y la Organización de Estados Americanos, OEA. Además, es docente de la Escuela Nacional de Control. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Un saludo afectuoso a cada uno de los participantes y de igual forma mi agradecimiento a Biblogger por permitirnos participar en este importante diplomado y que más poder iniciar e inaugurar las sesiones de clase. En verdad es un honor tener eh, esa condición de empezar un diplomado que seguramente nos va a traer lecciones importantes, estudios de caso, donde compartirán sus profesores experiencias, no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito profesional, y creo en estricto que los más beneficiados son ustedes. Beneficiados en principio por su interés de poder conocer aspectos fundamentales de la gestión pública. Creo que hoy más que nunca se hace necesario desarrollar, conocer, identificar las categorías, las instituciones de la gestión pública, que permitirá tomar las mejores decisiones. Estoy seguro que los participantes y los que se han inscrito en este diplomado desean profundizar sus conocimientos, desean actualizar algunos temas, y justamente los profesores estamos para eso, ¿no? Para poder contribuir en ese proceso de formación, de desarrollo de competencias y capacidades. Bajo esa lógica, el día de hoy voy a hacerme cargo del módulo relacionado a modernización del Estado. Y como siempre, creo que es necesario el desarrollo del principio teórico y de lo que significa la política de modernización del Estado, ¿ya? Para tal efecto he preparado una presentación, déjenme compartirlo. Ok. Ok, entonces vamos a desarrollar todo lo que es la modernización del Estado, ¿ok? Y les quiero presentar el siguiente temario, ¿no? Vamos a tratar en una primera parte todo lo que son los tópicos sobre sobre los modelos de administración pública. Hablaremos y relacionaremos directamente a un tema vinculado a la función pública y el funcionariado público, y finalmente cerraremos conforme a cuáles son los principios de la modernización del Estado. En estricto, estos tres temas que yo planteo a la sesión de clases está justamente orientada para motivarles a que puedan conocer, identificar las categorías de cómo se construye la política de modernización del Estado. Muy bien, entonces empezamos, ¿no? O sea, empezamos con nuestra primera competencia. Lo que quiero en respecto a la parte de los tópicos sobre los modelos de administración es que ustedes tengan la capacidad de identificar los modelos de administración pública, así como también describir de una manera muy básica el funcionamiento de la administración, ¿ok? Entonces, ese es mi objetivo y esto lo vamos a lograr, no hay duda. Espero que con su participación, seguramente en algún momento haré una pausa y aprovecharé también para conocer algunas experiencias y algunos comentarios y opiniones de ustedes. No hay duda que es recontra valiosísimo desde la perspectiva misma del ejercicio profesional que ustedes desarrollan en los diferentes niveles de gobierno, y empezaremos a definir algunos conceptos que la política de modernización del Estado nos trae para tal efecto, ¿correcto? Entonces,
Vamos a continuar. A ver, una primera pregunta que se hace necesario abordarlo con la seriedad, pero sobre todo desde los conceptos de la ciencia de la administración son: ¿cuáles son los modelos de administración pública? ¿No? ¿Qué entendemos por tipos de administración pública? Y para tal efecto, vamos a organizar esta presentación en base a lo que significa la clasificación que la ciencia de la administración o la ciencia política, en algún caso, ha definido a lo que implica administración pública, ¿ya? Cabe resaltar que si ustedes revisan la ley del procedimiento administrativo general, en su capítulo primero, hace referencia a entidades públicas. Entonces, ¿es lo mismo entidad pública con administración pública? ¿Es lo mismo hacer referencia a niveles de gobierno con niveles o tipos de administración pública? En fin, hay una diversidad de denominaciones que se utiliza cuando nos referimos a las estructuras organizacionales en el poder público, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la ciencia de la administración ha creído por conveniente desarrollar los modelos de administración pública desde la perspectiva clientelar, burocrática, desde el modelo gerencial y desde el modelo de la gobernanza. Y estas además son las principales fuentes que motivan la construcción de las políticas de modernización del Estado. Hace algún tiempo yo conversaba con un profesor justamente para poder analizar las políticas de modernización del Estado. Y en esta conversación nos preocupábamos porque el enfoque inicial que se le había dado a las políticas de modernización del Estado era un enfoque más formal, era un enfoque más de tipo estructurado, ¿no? Por un lado hasta visionaria, pero se habían olvidado de construir los fundamentos por los cuales la modernización del Estado debe operar, ¿no? Y entonces, después de esa conversación y esa reflexión que hicimos, la Secretaría de Modernización del Estado, que es además el sistema administrativo que justamente establece las líneas maestras, las directrices de la modernización del Estado, saca unos lineamientos de cómo entender la modernización del Estado desde justamente sus principales fundamentos y su filosofía. Y en ese lineamiento, el lineamiento 02 del año 2019, que en verdad me parece un documento muy interesante, espero al final de clases compartirlo con ustedes, en esos lineamientos que fundamentan la modernización del Estado, justamente se hace mención a estos conceptos que voy a desarrollar, que es en estricto los fundamentos de los modelos de administración pública, sus principales características, sus diferencias, y al final concluye cuál es la administración pública más deseada. Les voy adelantando que en estos lineamientos, la 02 del 2019, emitida por la Secretaría de Modernización del Estado, se establece que el modelo de administración pública deseable, óptimo, es el modelo de la gobernanza. Veamos entonces, y vamos a explicar cada uno de estos modelos de administración pública. A ver, si nosotros hacemos una diferencia entre los dos modelos más conocidos, o por lo menos los que tienen un mayor desarrollo teórico, me refiero al modelo burocrático, conocido también como modelo weberiano, y el modelo gerencial, conocido además como el New Management Public, que en inglés es la nueva gestión pública. Encontraremos que son dos escuelas diferentes, una escuela, si cabe el término, de tipo occidental, y la otra escuela de tipo anglosajona. Y veamos entonces
cuáles son sus principales fundamentos. Y voy a empezar explicando lo que significa el modelo burocrático, ¿ya? Cuando hacemos referencia a este modelo, tenemos que revisar los textos publicados, los ensayos, los libros, y en estricto el bagaje bibliográfico que en su momento Max Weber desarrolló sobre la política, la burocracia y el poder. Y en estos encontraremos un libro que justamente lleva por título La burocracia, que establece cuáles son las principales características que debe tener toda administración pública y cómo éstas deben desarrollarse para una prestación eficiente de los servicios. Miren, ustedes que ya en esa época se hablaba, estoy más o menos refiriéndome a la década del 60 y el 70 fundamentalmente, de una eficiencia en la prestación de servicios, pero para Max Weber, para llegar a esa eficiencia, tenía que la administración pública desarrollar tres aspectos importantes. La primera, un respeto irrestricto al principio de la legalidad y la jerarquía. La segunda, que estaba muy referido a una gestión por procesos. Y en tercer lugar, lo que se conoce como la meritocracia. Miren, mis estimados alumnos, que estas tres grandes características son las que construyen el edificio de la burocracia, porque de alguna manera se pretende darle una denominación peyorativa, ofensiva cuando decimos burócratas. No, no, de lo contrario, el burócrata debe entenderse como un funcionario estructurado, que su acceso ha sido meritocrático, que está bajo la línea de una gestión por procesos y que cumple con la ley y respeta la jerarquía. O sea, debemos entender eso por lo que significa burocracia. Pero fíjense ustedes, vamos entonces a explicar, ¿no? Vamos a explicar, en qué consisten estos tres principios, ¿ya? A ver, respecto al primer punto, el respeto a la legalidad y el respeto a la jerarquía. Justamente, Max Weber entiende que la organización del aparato público debe privilegiar fundamentalmente el respeto al principio de legalidad. Implica, por lo tanto, que todos los funcionarios y servidores públicos solo pueden hacer aquello que esté previsto, que esté regulado en las normas generales de derecho público o en los dispositivos administrativos. A esa situación los juristas lo denominan una libertad de tipo negativo. La libertad de tipo positiva la tienen los ciudadanos que no son funcionarios y servidores públicos. Estos sí pueden hacer todo aquello que no esté previsto en la ley. O sea, está permitido aquello que no está previsto en la ley. A diferencia del funcionario o servidor público, que solo debe hacer aquello que esté regulado, que esté mapeado, que esté reglado. A eso se denomina una libertad de tipo negativa. Ese es el principio de legalidad, que además, como tal, está reconocida expresamente en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Si ustedes revisan el texto único de la 2744, dentro de la estructura de los principios del procedimiento, será este el primer principio que se estudia y el principio que además se ha difundido y se aplica, no solo en los cuerpos normativos, sino sobre todo que está regulada expresamente en la Constitución. Entonces, este es el principio madre de todo modelo burocrático, el principio de legalidad. Y claro, el principio de legalidad también está muy vinculada a la actuación del funcionario público, ¿no? Una actuación que está bajo una relación de jerarquía. Pero fíjense ustedes, y con esto quiero ponerles un ejemplo, cómo también existen distorsiones o perversiones en relación a su interpretación de la legalidad bajo la lógica burocrática. En un gobierno regional, específicamente en el gobierno regional de Ucayali, ¿ya? El año 2013, sus funcionarios deciden incrementar las remuneraciones
de sus directivos, de sus gerentes, utilizando recursos del canon petrolero. Resulta que el administrador, el gerente y el contador le dicen al gobernador, ¿no?, en esa época presidente regional, le dicen que sí está permitido utilizar los recursos del canon petrolero para mejorar las remuneraciones de los funcionarios. Fundamentando, entre otros aspectos, que el gobierno regional tiene recursos significativos, que tiene un presupuesto importante y que además esto puede servir para motivar y traer a los mejores profesionales, puesto que actualmente la remuneración de los gerentes, subgerentes, de los directores está en un rango de 2.500 a 3.500 y no es atractivo. O sea, es decir, una remuneración de 2.500 a 3.500 no motiva, y que además esta es una cuna para que se originen actos de corrupción, porque un funcionario mal pagado es un funcionario que siempre va a buscar ventajas económicas. Entonces, le convencen primero al presidente regional y luego este convence a su consejo regional para que saquen una ordenanza regional aprobando el incremento de remuneración, ¿correcto? Entonces, se emiten las opiniones técnicas, las opiniones contables, presupuestales del gobierno regional para poder autorizar el incremento de las remuneraciones de sus funcionarios. ¿Ustedes creen que es correcto eso? O sea, ¿ustedes consideran que se ha aplicado adecuadamente el principio de legalidad? ¿Es justificada estas decisiones que se ha tomado? A ver, los leo. ¿Qué dicen los participantes? A ver. Bueno, a ver, vamos viendo, vamos saludando a Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Luis Pizarro, muy buenas tardes. Nadia, ¿qué tal? Buenas noches a todos, nos puede escuchar, ojalá que me estén escuchando. Lisette también nos manda un saludo, Lisette Lupa, ¿qué tal? Lisbeth Moscoso, un saludo cordial, Lisbeth. De igual forma, Marco Zuluaga, de igual forma, saludos. ¿Qué nos dicen nuestros amigos de Beloved? Buenas noches, estimados participantes. Bueno, recordad que en el transcurso de la clase pueden dejar sus preguntas. Sí, sí, efectivamente, yo estoy muy atento. Entonces, frente a este caso que yo les comento, se resuelve de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, la Contraloría toma conocimiento de esta situación, porque claro, se presentan denuncias por incrementos irregulares en las remuneraciones, verifican toda la documentación y se demuestra que se había utilizado los recursos del canon petrolero para mejorar la remuneración de los funcionarios. Entonces, en sus descargos, los funcionarios señalan que el principio de legalidad se aplicaba a ellos desde el punto de vista de que, como la ley de canon, que establece claramente su distribución y sus objetos y sus fines, no prohíbe que se utilicen esos recursos para incrementar remuneraciones, y que solo permite que había una contradicción también en su argumentación, porque ellos reconocían que la ley del canon permitía que estos se puedan utilizar para obras de infraestructura, proyectos de inversión. Pero bajo esa misma lógica, estos funcionarios señalaban que como no está prohibido, entonces está permitido. Y desde esa perspectiva, justificaba sus opiniones técnicas y legales que se presentaron. Más aún decía de que a través de una ordenanza regional que tiene rango de ley, de alguna forma se legitimaba esta propuesta. Muy bien, la Contraloría interviene, solicita una opinión del sistema administrativo de presupuesto público. No olviden que la administración pública en general también se organiza, aparte de sus niveles de gobierno, poderes del Estado y organismos constitucionalmente autónomos, transversalmente de sistemas administrativos. Los sistemas administrativos son los que de alguna forma regulan, supervisan y establecen los lineamientos para el buen funcionamiento de la gestión pública. Y se pide la opinión específicamente de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y responden señalando que los recursos del canon solo se deben utilizar para proyectos de inversión, obras de infraestructura, y por lo tanto no está permitido para el incremento de remuneraciones. O sea, suficiente esa opinión
de un sistema administrativo, del ente rector del presupuesto público, para determinar la responsabilidad no solo administrativa, sino también hasta penal de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque hicieron una mala interpretación del principio de legalidad desde la manifestación positiva. Ojo, el funcionario o servidor solo puede hacer todo aquello que esté previsto, que esté regulado en la ley, en las normas, no puede ir más allá de lo que está estipulado. Por lo tanto, esta primera característica del principio y del modelo burocrático es justamente el desarrollo de un principio que está vigente a la fecha. Es un principio que se exige, es más, algunos lo utilizan de manera estricta, ¿no? Y no ven más allá, que también hay principios, hay otras formas de entenderla que lo veremos posteriormente. Pero fíjense ustedes, Max Weber también entendía de que no era suficiente organizar la administración pública bajo un principio de legalidad y jerarquía, sino además la importancia de una gestión de procesos. Se entendía que la administración pública, para que garantice su principal propósito, que es la seguridad jurídica, ojo, este término seguridad jurídica es justamente una construcción, una categoría desarrollada por la escuela weberiana, ¿no? Donde se dice que la administración pública existe para dar seguridad jurídica, o sea, para que el inversionista, el ciudadano, entienda y sepa que su administración pública siempre va a respaldar, va a resguardar sus intereses, y además las reglas están claras. Entonces, justamente para que todos los procesos estén ordenados, sean procesos predecibles y en última instancia sean procesos que permitan conocer cada una de sus etapas y sus actividades, es que la administración pública, dice Max Weber, debe organizarse bajo una lógica de gestión por procesos. Y cuando nos referimos a una lógica de gestión por procesos, implica, claro está, de tener organizado y ordenado cada una de las actividades, procedimientos, acciones que tiene la administración pública. Bueno, esto es un deseo que ya desde la década del 70 se exigía a las administraciones públicas. Hoy han pasado más de 50 años y lamentablemente, tengo que decirlo, hay administraciones públicas que no tienen ni siquiera mapeado sus actividades. Es decir, trabajan en base a la inercia o trabajan en base a la buena voluntad de su superior jerárquico. Y esa situación pues es totalmente catastrófico si queremos realmente tener administraciones públicas que puedan garantizar la seguridad jurídica. Y el tercer aspecto que Weber señalaba dentro de esta estructura burocrática es la meritocracia, y entendía un poco, bajo la influencia platónica, que los mejores hombres deberían gobernar. Él entendía que los profesionales más competentes, que se preparan a través de concursos públicos de mérito, podían acceder a la función pública. Entonces él entendía que las burocracias deberían estar organizadas en base a carreras administrativas. Ese término de carreras administrativas que están expresadas, por ejemplo, en lo que significa la ley 27, en la 276, que es la primera carrera administrativa que tiene la administración pública peruana, ¿no? Es justamente inspiración pura y propia del modelo burocrático. Es un modelo que dice claramente que si tú quieres trabajar en el aparato público, tienes que ingresar bajo una estructura meritocrática, es decir, competir con profesionales de tu mismo nivel, someterte a entrevistas de trabajo o entrevistas de acceso muy rígidas, y una vez que hayas obtenido la plaza, pues te incorporas, y por lo tanto tiene que haber la formación, capacitación, y luego una línea de carrera que debe empezar desde junior, especialista, senior, supervisor, en fin, eso es lo ideal. Esa lógica que manejaba Max Weber sobre las carreras administrativas, bueno, hasta ahora todavía se implementan en algunas administraciones públicas, en algunos modelos, en algunos regímenes laborales que tiene reconocido la administración pública. ¿Ok?
En conclusión, el modelo burocrático lo que busca es en principio la legalidad, la jerarquía, una gestión por procesos y la meritocracia como una regla dentro de su organización. En contraposición al modelo burocrático, existe el modelo gerencial. Es un modelo, o como les manifesté en un primer momento, New Management Public, es decir, la nueva gestión pública, que es una inspiración de los anglosajones, que empieza a tener un desarrollo importante en la década del 90, y que justamente en contraposición al modelo burocrático, porque era un modelo muy rígido, un modelo muy estático, muy duro, que impedía la innovación, la disrupción, entonces el modelo gerencial era la contraposición al modelo burocrático, ¿no? Entonces el modelo gerencial se caracterizaba en principio que más por una gestión por procesos, ellos entendían una gestión por procesos bajo resultados, ¿no? Es decir, bajo el cumplimiento de metas, definición clara de indicadores, cumplimiento de objetivos, ¿no? Entonces ellos hablan, por ejemplo, de una gestión por procesos con resultados, ¿no? Más que hablar de un acceso meritocrático y tener carreras administrativas, es decir, tener cuerpos normativos o tener leyes de carreras administrativas, el modelo gerencial apunta a tener cuerpos gerenciales, ¿no? Cuerpos de gerentes, cuerpos de directivos o grupos de dirección del aparato estatal, ¿no? Y que estos son en estricto los que van a dirigir todas las organizaciones públicas y para eso darles toda la atención y la capacitación. Antes de hablar, por ejemplo, de la legalidad en estricto, el modelo gerencial lo que apunta es que también debe haber un reconocimiento de la discrecionalidad fundamentalmente en sectores estratégicos que están vinculados al mercado, a la empresa y sobre todo a las inversiones, ¿no? Entonces, este modelo de tipo anglosajón, que es el New Management Public, también se viene implementando actualmente en algunas administraciones públicas en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando hacemos una diferencia entre el modelo burocrático y el modelo gerencial, encontraremos matices entre uno y otro, pero a la vez podemos definir que estos modelos persisten actualmente. Hay gobiernos regionales, hay ministerios, hay organismos autónomos que seguramente tienen un poco más que otro en torno a las características de los modelos de administración pública. Mi pregunta sería, tu organización, tu entidad, ¿qué tipo de modelo de administración pública tiene? ¿O qué tipo de modelo de administración pública privilegia, ¿no? Pero así como existe un modelo burocrático, gerencial, hay un modelo que históricamente ha existido, existe y existirá. Y que además es el modelo que todos quieren desaparecerla, pero que siempre existe, siempre va a existir. Y es el modelo clientelar. Yo les recomiendo que revisen el libro de Francis Fukuyama, su último libro sobre los orígenes del poder, un libro muy voluminoso, de más de 600 páginas, y ahí justamente explica que la administración pública o la organización del poder siempre fue clientelar. Es decir, el rey cuando en las monarquías, cuando organizaba el aparato estatal, sus principales funcionarios o sus cuerpos directivos eran gente muy cercana a él, no solo familiares, sino de un linaje muy especial, ¿no? Y esto progresivamente se ha mantenido. Entonces, hoy, por ejemplo, si tú tienes alguna relación con un grupo político, un partido político, bueno, trabajas en el aparato estatal. Si tú conoces al alcalde, conoces al regidor, conoces al que dirige la organización, entonces te incorporas a la administración pública. O sea, aquí no hay una meritocracia, no hay una línea de carrera, acá no se privilegia para nada una gestión por procesos, aquí lo que más importa es hacer que la administración pública sea una administración pública popular, que actúe inmediatamente, que resuelva los problemas inmediatamente, muchas veces hasta a veces incumpliendo o irrumpiendo las normas, pero ese es el tipo de modelo, el modelo clientelar. Son organizaciones clientelares que también ustedes podrán identificar si es que de alguna forma esta tiene un mayor nivel o no dentro de su organización. Y finalmente el otro modelo, y con esto ya termino esta primera parte, es el modelo de la gobernanza. Es un modelo
que justamente en las políticas de modernización del Estado se establece como el ideal. O sea, la modernización del Estado entiende que es el modelo de la gobernanza, el modelo a seguir, ¿no? Es un modelo donde la transparencia y la rendición de cuentas es una de sus principales características, donde se recogen los aspectos más positivos o resaltantes del modelo burocrático y gerencial al momento de gestionar una organización, pero sobre todo que este modelo de la gobernanza busca la mayor participación ciudadana, por eso que se habla del término del valor público en las decisiones, de las políticas públicas, de la gestión pública. Es el modelo, además, caracterizada justamente por promover una relación entre el sector público y el sector privado, y estas son las aspiraciones de un modelo de administración pública denominada de la gobernanza. Ok, entonces en esta primera parte lo que he pretendido ha sido explicar cada uno de los modelos de administración pública, tanto la clientelar, la burocrática, la gerencial y la gobernanza. ¿Ok? Entonces yo quiero sobre esto preguntar, ¿no? Comente usted su organización, su ministerio, su municipio, su gobierno regional, su organismo autónomo donde usted labora, ¿cuáles son los modelos de administración pública que resalta o cuál es el que puede usted definirlo? ¿Cuál es el modelo de administración pública? A ver, vamos entonces a escuchar, vamos un poco a leer los mensajes. Buenas noches, nos dice Jelly, no es correcto el incremento de remuneraciones. Esther, efectivamente, Esther, o sea, aparte que la ley del presupuesto público prohíbe que exista un incremento de remuneraciones, o sea, tiene que tener una opinión favorable de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Entonces, ya hay prohibiciones expresas sobre el particular. José Luis Leoncio nos dice, buenas noches, soy José Luis Mendoza Luna, buenas noches para la asistencia Humberto Alejandro, etcétera. Por favor, solo remitir preguntas. Ok, listo, colegas. Entonces, abrimos los micrófonos. A ver, vamos a promover la participación. Vamos a ver, tenemos actualmente, vamos a ver. Muy bien. Perfecto, tenemos más de 60 estudiantes conectados y bueno, vamos a saludar y vamos a aprovechar para conocer a ver, está con nosotros Ceci Castillo. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? ¿En qué entidad trabajas? ¿Qué actividad profesional tienes? ¿Y qué opinas tú en torno a los modelos de administración pública? ¿Tu organización qué tipo o qué modelo de administración pública rige? Adelante, Ceci, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Adelante, Ceci. Bueno, vamos entonces a invitar a Lisbeth Moscoso. ¿Cómo estás, Lisbeth Moscoso? La misma pregunta, la misma pregunta. ¿Qué modelo de administración pública tiene la organización donde trabajas? Adelante, Lisbeth Moscoso. A ver, ahora sí, aquí voy a tener suerte. Vamos a ver. A ver, con Franco Alonso. ¿Qué tal, Franco Alonso? De igual manera, la pregunta. Franco Alonso Trinidad Díaz. ¿Qué opina, Franco Alonso? ¿Cuál es el modelo de administración pública que rige tu organización? Bueno, acá tenemos a un voluntario. ¿Qué tal, Marco Zuluaga? Cuéntanos, Marco, cuéntanos en qué entidad trabajas y cuál sería el modelo de administración pública que rige. Adelante. Doctor, lo que yo quería más bien es, antes de repente emitir una opinión, la verdad que no le he entendido mucho sobre estos modelos. No sé si podría, de repente por ahí la duda de los compañeros, hacer una pequeña diferencia entre, por ejemplo, una municipalidad, una administración municipal, con respecto con una administración, por ejemplo, de un proyecto especial, o así algo, doctor, para entenderlo un poquito más y de repente emitir una opinión con mayor criterio y conocimiento, doctor. Gracias, doctor.
Por supuesto que sí, Marco. A ver, vamos a ver. A ver, cuando hago referencia a los modelos de administración pública, eh, debemos contextualizarlo, ¿ya? Y el contexto está justamente en el desarrollo teórico de la ciencia de la administración o la ciencia política. La ciencia de la administración ha creído por conveniente clasificar los modelos de administración pública bajo el modelo clientelar, burocrático, gerencial y gobernanza. Ok, vamos a ver el caso de un municipio, de la Municipalidad Distrital de Caroacayán, ¿ya? Es una municipalidad que está ubicada en el departamento de Junín, una municipalidad que tiene aproximadamente más de 5.000 habitantes, que tiene además algunos recursos naturales, y hay alguna explotación no solo de mediana, no solo de pequeña, sino también de mediana minería. Ok. Esta municipalidad distrital de Caroacayán cuenta con 20 funcionarios, entre funcionarios y servidores públicos. Miren, a pesar de tener poca cantidad de habitantes, pero ¿cuál es lo más importante de esta? Es que tienen mediana minería. Entonces, como hay una mediana minería, hay recursos de canon suficiente para hacer obras y seguramente para poder beneficiar a la población. Para trabajar en esta municipalidad, o por lo menos más del 70% de sus funcionarios son militantes del partido político, ¿ya? Que ganó esa elección. El 70%. El 30% son trabajadores nombrados. Esa situación, mi querido estudiante, se convierte ya en una administración municipal de tipo clientelar, porque has accedido a esta por ser miembro de un partido o del movimiento político. No has accedido por concurso público. Okay. Pero ¿qué pasa si esta municipalidad, por tener recursos y porque el que dirige, que es el alcalde, dice, bueno, aquí voy a traer a los mejores ciudadanos, a los mejores profesionales, además, mi cuadro de asignación personal permite dar buenas remuneraciones? Entonces, hace un concurso, casi una convocatoria, y trae a los mejores profesionales. Entonces, si es así, se hace un concurso público, esa municipalidad se convierte en una municipalidad de tipo burocrática, desde el punto de vista de privilegiar la meritocracia. ¿Ok? Pero este alcalde, además, dice que su administración pública debe privilegiar los resultados, y entonces aprueba una gestión pública por resultados, gana o implementa determinados ISO, sistemas de gestión de calidad. Entonces aplicará el modelo gerencial en su organización. Pero si además este alcalde de promover la meritocracia, promover además la gestión pública por resultados, con sistemas de gestión de calidad, es participativo, es transparente, promueve la inversión privada, es una administración pública modelo, entonces será una administración de tipo de la gobernanza, ¿no? Entonces, espero que con este ejemplo un poco haya sistematizado toda esta explicación teórica de los modelos de administración pública. Ok, a ver, vamos viendo, vamos leyendo a sus compañeros. Nos dicen, Jaylee dice, muy buenas noches, mi audio no funciona, así que participo por aquí. Claro, mi nombre es Jaylee, trabajo en servicio. Qué gusto, Jaylee. El modelo que rige mi entidad es el modelo burocrático porque prioriza la meritocracia en la elección de los servidores que componen. Excelente, excelente. Entonces, Jaylee, en este caso particular, dentro de la estructura de los modelos de administración pública, define que su organización es burocrática. ¿Qué nos dice Víctor Hugo Hernández Cortés? Nos dice, entiendo que el modelo de la gobernanza se basa en la colaboración de instituciones públicas y los ciudadanos, efectivamente, así como los actores que puedan estar involucrados, como la iniciativa privada, la academia, así es. Y los empresarios, espero que sea de utilidad y que sea correcto el aporte. Efectivamente, Víctor Hugo, por eso señalaba que el modelo de la gobernanza es más participativa, con mayor asociatividad, enfocada en el sector privado, y esto de alguna forma hace que el modelo de la gobernanza permita tener mayores aliados dentro de la gestión pública.
¿no? Nos saluda desde México. Qué gusto, Víctor Hernández, un gusto en verdad saludarte. ¿Qué nos dice Cristian Luis Pizarro? Dice, buenas noches, creo que dentro de los modelos de administración pública, el caso del modelo clientelista es promovido mediante los contratos por órdenes de servicio, debido a que es una forma de incorporar a personas que están ligadas a los directivos. Cristian Luis, usted ha lanzado un comentario muy interesante, ¿ya? No necesariamente. Porque si hablamos de carreras administrativas, o sea, las dos carreras administrativas que reconoce nuestro país, ¿no? Son la que está prevista en la 276, que es la ley de la carrera administrativa, que tiene muchísimos años de vigencia, desde la década del 80, y la de la ley del servicio civil, que también tiene una carrera administrativa. Estos cuerpos normativos establecen determinadas líneas de desarrollo y progresión en la administración pública. ¿Ok? El régimen CAS no es una línea de carrera administrativa, tampoco la 728, y los locadores de servicio, al no tener ninguna vinculación con carreras administrativas, primero porque no tienen una vinculación de tipo laboral, es de tipo contractual, y que además entiende que la locación de servicios se da porque la administración tiene determinados puestos que no son cubiertos y entonces necesita contratar consultores o especialistas que en base a productos puedan prestar servicios profesionales. Y claro, los locadores de servicio normalmente son profesionales que reúnen determinado perfil para las actividades. No sería clientelar desde la perspectiva misma de una relación de la carrera administrativa, pero sí podríamos enfocarla desde la perspectiva de que, bueno, pues, ¿no? La gran mayoría, o por lo menos un porcentaje muy alto de los contratos de locación de servicio, van dirigidos justamente a determinados profesionales que ya han prestado servicios o que se entiende que por su expertise y sus conocimientos pueden lograr determinados resultados. ¿Ya? Entonces, es una muy buena pregunta que nos permite tener una reflexión desde ambas dimensiones, desde la dimensión laboral y desde la dimensión contractual. Muy bien, interesante. Sí, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, gracias por ese comentario. Mire, yo comparto y coincido con el comentario que usted acaba de comentar hace un minuto, y desde el punto de vista teórico creo que es correcto, y debería ser así el tema de los regímenes de contratación y el tema de las órdenes de servicio. Pero en la práctica, cuando uno ve en la administración pública algunos casos de contrataciones por órdenes de servicio, se lleva tristemente la realidad, o lleva la realidad, que son personas que están ligadas a los directivos de ese entorno, que hay situaciones en las que quizás esas personas están ingresando debido a un favor o porque están, como le digo, con un antecedente que ya conocen a esta persona, ¿no? Yo coincido en que eso no debería ser así. Desde el punto de vista teórico, deberían ser profesionales que estén altamente capacitados y que cubran ciertos puestos que no están siendo en ese momento copados, ¿no? Pero la realidad es la otra que le digo. Entonces, es una situación que va generando, creo yo, de una forma indirecta un clientelismo, ¿no? En la administración pública. Entonces, pero sí coincido con lo que usted comenta desde el punto de vista teórico. Es lo que debería ser. Pero en la práctica a veces, como usted bien sabe, a veces pues la realidad supera lo que es la teoría, ¿no? Muy amable, gracias por sus comentarios. Gracias a ti, Cristian, por la reflexión y sobre todo por la conclusión al final, ¿no? O sea, la teoría muchas veces es superada por la realidad, y coincido con usted, ¿no? Que lamentablemente en muchas entidades los contratos de locación de servicio, más que ser utilizado como un instrumento para poder mejorar la prestación de servicios dentro de las entidades e identificar a los profesionales más competentes, definiendo claramente sus productos y poder también contribuir en la gestión pública, bueno, esto tiene una distorsión que mejor que nadie los participantes puede haber identificado, y Cristian lo ha señalado. ¿Qué nos dice Janet? Adelante, Janet, te escuchamos. Bueno, buenas noches a Hola, todos los
participando y a usted, licenciado, por su exposición. Hablando de la administración pública, bueno, yo he formado parte por algún tiempo también de una gobernación departamental, ¿sí? Y lo que yo veo en la administración pública es que es un tanto mixto, se podría decir. Ahí usted nos mostró los modelos de administración pública en un sentido teórico y puro, ¿no? Pero en la realidad, como dicen algunos otros participantes de este curso, se presenta sobre todo el clientelar, en el sentido de que al haber un partido en pugna político que gana la institución, evidentemente que pone a su gente, ¿no? Y eso sería la influencia. Es burocrática por cómo está plasmado desde las propias leyes que regulan la administración pública, ¿cierto? Porque los servidores públicos están sujetos a leyes, están sujetos a reglamentos internos, entonces su actuación está siendo regulada. También se rigen por el sentido de que tienen que generar, se administran por resultados, ¿no? Y eso está regulado. Gerencial yo lo veo, y el tema de la gobernanza lo estoy viendo más que todo en las cúpulas, ¿no? Cuando se vinculan con la sociedad, cuando hay políticas públicas que implementar, ahí se ve la participación del sector privado. Ese sería mi aporte. Janet, qué interesante. Mire, usted ha hecho un diagnóstico de las organizaciones o de las administraciones públicas, y en estricto los que hacen consultoría para el Banco Mundial, para el BID o en su defecto para algún proyecto, siempre debes partir en la parte de tu diagnóstico por el modelo de administración pública, ¿no? De la organización donde vas a hacer la consultoría, y muy bien usted lo ha hecho, ¿no? Lo ha analizado de una manera muy interesante cada uno de los modelos. Le felicito. Pero bueno, creo que en estricto ya ha quedado claro lo que son los modelos de administración pública, y yo quiero, bajo esa lógica, no sé si se puede visualizar, que es un video muy interesante que de alguna manera expresa la relación entre el ciudadano, la administración pública y la formalidad, ¿no? Y quiero que ustedes analicen el contexto y si esta situación implican el modelo burocrático, el modelo clientelar, o hay una situación de un modelo gerencial. Este es un cortometraje 036 que ganó un premio y que también seguramente ustedes lo han visto, pero vamos a detenernos en los detalles, ¿no? En los detalles desde el punto de vista de la atención al público, desde la perspectiva de las normas, las formalidades que se puedan identificar, desde el contexto mismo, ¿no? Los compañeros, los supervisores, los que trabajan en el aparato público, hasta el desenlace, que quiero que ustedes al final analicen el desenlace de este video. Es un video que tiene aproximadamente una duración de 3 minutos y medio. Les pido por favor su concentración y luego hacemos un pequeño comentario. Y con esto ya cerramos esta primera parte para pasar a la segunda y ya con la última dar por concluido esta sesión de clase. ¿Correcto? A ver, me confirman si se escucha. Yo no recuerdo si haber compartido. Me confirman, por favor, si se va escuchando. ¿Se escucha? ¿Me confirman, por favor? No se escucha, Doc. No se escucha ya. Entonces, porque he compartido. Vamos a ver. Voy a volver a compartir. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto, listo. Ahora sí, todos entonces concentrados. Para los que quizás quieran conocer en detalle y conocer más sobre el video, es cortometraje 036. Empezamos. Espera un momento. Quería darme de alta en autónomas. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después... Me he traído relleno.
No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... Traigo 2 copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Como ven ustedes, aquí podemos ya identificar 3 cosas, ¿no? La primera, la relación entre el funcionario y el ciudadano. O sea, el ciudadano es como un enemigo, el ciudadano es como un personaje de segunda hasta quizá de tercera clase. Vemos una administración altamente burocrática de requisitos, documentos, trámites, y finalmente vemos una situación de desafío. Y vamos a ver el desenlace de este video. A ver, ¿cómo lo ven? Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado. Muy bien, y ahora viene el desenlace, ¿no? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué puede suceder en este contexto? A ver, sus opiniones. Los leo. ¿Qué creen que pueda suceder? Ya, este es el desenlace final. Comentarios, a ver. A ver, vamos leyendo. Bueno, todavía no hay comentarios. Veamos. El desenlace. Atentos, por favor. Perfecto. Muy bien, a ver, sus comentarios, ¿qué opinan? A ver, que le salgan grapas de la mano. Bueno, Jaylee ya lo vio este video, pero interesante, interesante también el desenlace, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos pueden decir? Ok, entonces como pueden ustedes observar, mis queridos colegas, siempre se hace necesario poder resolver estos graves problemas que tiene nuestra administración pública, ¿no? O sea, como decía su compañero, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, y por otro lado, muchas veces la teoría puede superar la realidad o los hechos concretos, ¿no? Pero bueno, situaciones como estas que podemos decir que aún persisten, pese a que hemos evolucionado, pese a que después de la pandemia se ha incorporado el teletrabajo y se entiende que la administración pública se ha modernizado y otros factores, pero pese a esa situación todavía encontramos estructuras dentro de la administración pública totalmente desconectadas con el sentimiento y con el sentir ciudadano. Pero miren ustedes, mis queridos amigos, que entender los modelos de administración pública
también implica que hagamos un diagnóstico de una situación que la encontraremos en las políticas de modernización del Estado. ¿Por qué? Porque parte de tres preguntas, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Y qué se puede hacer sobre el particular? ¿Ya? Yo voy a describir un diagnóstico, por supuesto que lo hago desde mi experiencia y lo hago también desde la posibilidad de compartir, de participar en focus group, y además desde la experiencia profesional que tengo, ¿no? También tengo un cargo directivo, y en ese contexto puedo también con convicción señalar la importancia de un diagnóstico certero y real de la situación actual de las organizaciones públicas, ¿no? A ver, creo que todos vamos a coincidir que nuestro país en Latinoamérica debe ser uno de los pocos que tiene más de 15 regímenes laborales, ¿no? Entonces es una situación que deberíamos repensar, ¿no? No es posible que si queremos ordenar y uniformizar el empleo público, tengamos más de 15 regímenes laborales y en el Congreso de la República 3 proyectos de ley para crear 3 nuevos regímenes laborales. Los regímenes laborales, llámese de profesores universitarios, de la carrera pública magisterial, de fiscales, de jueces, de diplomáticos, el régimen laboral de policías, etc. O sea, la administración pública no puede llenarse de regímenes laborales, porque bajo esa lógica, entonces, los que trabajan en el área de logística van a querer su propio régimen laboral, los que trabajan en el área de presupuesto también van a querer su propio régimen laboral, los que son auditores van a querer su propio régimen laboral, los que son expertos en temas del consumidor van a querer su régimen laboral. Y eso es distorsionar realmente el empleo público. Entonces hay graves problemas. Graves problemas porque a nuestros legisladores en general, porque son los que aprueban y los que en estricto regulan, no les importa o no entran a una discusión de abordar la problemática del empleo público, ¿no? O sea, actúan siempre en la reacción, actúan siempre a la sanción. Es decir, se cree que, por ejemplo, aprobando una ley y penalizando el nombramiento y la aceptación de puestos públicos es una salida para fortalecer el empleo público. O sea, este país no puede actuar por reacción, o sea, no resolvemos los problemas con la sanción. Si bien es cierto, es posiblemente más efectiva y todos vamos a aplaudir el típico caso, por ejemplo, de que tengamos a presidentes presos, o sea, la ciudadanía aplaude. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener respuestas bajo la reacción, o sea, la sanción, pero olvidamos la importancia de trabajar en la prevención, claro, porque implica más compromiso, implica más tiempo, y entonces la prevención muchas veces no es la prioridad. Entonces creo, en estricto, que cuando hacemos referencia a los regímenes laborales, es una situación que también tenemos que abordarlo con seriedad desde la perspectiva misma de una real reforma del empleo público, pero atendiéndolo desde sus problemas estructurales, no desde las consecuencias, ¿no? No desde la penalización, por ejemplo, de los nombramientos indebidos que se ha dado recientemente en el ordenamiento jurídico peruano. Y claro, tenemos un servicio civil o un régimen de servicio civil que lamentablemente en estos últimos tiempos se ha debilitado. Entiendo que se hace el esfuerzo, tenemos una compañera que trabaja en Servil y mejor que nadie reconocemos y valoramos su esfuerzo, pero muchas veces de buenas intenciones no se avanza, ¿no? O sea, los resultados son claros, ¿no? No llegamos ni al 25% de los gobiernos locales que tengan por lo menos un plan para adecuarse al régimen del servicio civil. A nivel de los gobiernos regionales ni siquiera se llega a un 50%. De los ministerios no hay un avance significativo. Entonces hay situaciones como estas que obligan a que el régimen del servicio civil también tenga una mirada distinta. Posiblemente se necesitaría mayor respaldo y compromiso político para poder
impulsar esta carrera administrativa que es muy buena, que es una carrera administrativa que podría de alguna forma resolver los problemas estructurales de organización del sector público, ¿ya? Pero no es sencillo, en verdad no es sencillo porque tienes los sindicatos por un lado, tienes por otro lado los grupos de interés, en fin, ¿no? Entonces es una situación que tendrá que abordarse progresivamente con la seriedad. Tenemos un proceso de descentralización que posiblemente ha fracasado, ¿no? O sea, hay varios estudios, un estudio del año pasado del Instituto de Estudios Peruanos, que justamente lleva por título, ¿no?, el fracaso del proceso de descentralización, porque claro, ha sido un proceso muy apurado, un proceso que se ha llevado con mucho desorden, sin los operadores técnicos necesarios y suficientes para su implementación, y que en estos últimos tiempos esta situación se ha expresado fundamentalmente en hacer más obras, en hacer más hospitales, más colegios, y que se ha distorsionado realmente los fines de la descentralización, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y prestar mejores servicios, ¿no? Entonces, situaciones como estas en torno al proceso de descentralización también merecen su discusión. Y la debilidad institucional, sobre esto mejor que nadie ustedes identifican que el principal problema hoy en nuestro país es el problema de corrupción, un problema porque se debe a una debilidad de nuestras instituciones que de alguna forma en estas se permiten actos de corrupción y que esta situación debilita, deslegitima la organización. He lanzado algunos problemas que se identifican, ¿no?, como los regímenes laborales y el servicio civil, como es el proceso de descentralización con deficiencias y enfocado a un fracaso y una debilidad institucional. Pero, ¿cuáles son esos desafíos, ¿no?, que se deben tener? Yo creo que esto lo han escuchado y todos vamos a coincidir, ¿no? Uno de los principales desafíos es tecnificar las administraciones públicas, el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, el chat GPT es una herramienta de inteligencia artificial que debería analizarse su impacto que va a tener en la gestión pública. Te ayuda a resolver varios problemas. ¿Quieres un informe? El chat GPT te prepara el informe. ¿Quieres una estructura de algún informe técnico, contable, legal? Te hace la estructura. O sea, antes el trabajador se podía demorar una semana y en menos de un minuto ya tienes toda la información a través del chat GPT. O sea, la inteligencia artificial hoy está transformando nuestra relación con las actividades productivas. Es más, hay algunos puestos de trabajo que van a ser desplazados por los robots. El profesor Carles Ramió escribió un libro muy interesante que lleva por título La burocracia inteligente. Es un libro que lo publicó el año pasado. Muy bueno, recomendable. Y él avisora que para el 2050 muchas de las administraciones públicas van a estar reemplazadas llenos de robots, ¿no? Primero que van a ser menos costosos para el Estado, no vas a pagarle vacaciones, no va a haber compensación, van a trabajar 24/7 y entonces en ese sentido determinados puestos del aparato público serán automatizados, serán robotizados y por lo tanto solo se mantendrán aquellos donde el pensamiento crítico y seguramente las habilidades blandas sean las que más resalten. Y claro, otro desafío frente a una situación como esta es promover la transparencia y la ética pública, ¿no? Y más que nunca, y yo saludo, y creo que en este diplomado habrá algún curso donde se difunda la ética pública, la promoción de la transparencia es clave. O sea, nuestras administraciones públicas hoy más que nunca necesitan más ética, necesitan más transparencia, y ese es un desafío. Pero bueno, conocido el problema, identificado los desafíos que ya todos los hemos escuchado, bueno, ¿qué hay que hacer, no, profesor? Bueno, usted ya nos ha planteado el problema, nos ha hecho el desafío, pero vamos a cosas concretas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo siempre he dicho, o sea, todo tiene que partir por diagnósticos, por un estudio del caso, de la situación, que ayude de alguna forma a tener claro, por ejemplo, nuestros puestos, nuestros directivos, la capacitación que se merece. Por eso es que hay que fortalecer las escuelas públicas, es decir, me refiero a los centros de formación. O sea, dentro de la carrera administrativa, no solamente su acceso que debe ser meritocrático, sino que es importante la formación. Lo que hacen ustedes, por ejemplo, ¿no? Ustedes aprovechando un miércoles por la noche, que seguramente podrían
en estos momentos tomarse un café, estar con el amigo, con los amigos o las amigas, o estar con la familia, que quizás es más valioso y es más importante, pero bueno, han decidido escuchar a un profesor de Derecho Administrativo y todavía empezar un diplomado en gestión pública por las noches, ¿no? Entonces eso en verdad es meritocrático, yo tengo que valorar ese esfuerzo. O sea, el solo hecho, ya desde la comodidad o desde el lugar donde se encuentra, de escucharnos, ya es para mí un avance importante. Claro, si en otro contexto yo obligaría a todos que enciendan su cámara, porque el aprendizaje también implica estar presentes, es decir, o sea, quiero verte, quiero que interactúes, que participes, pero bueno, creo que el escenario no se presta, pero en estricto es justamente el esfuerzo que ustedes están haciendo para capacitarse, ¿no? Y creo, finalmente, la importancia de un régimen disciplinario y funcional fuerte. O sea, el régimen disciplinario de las administraciones tiene que modificarse. O sea, no es posible que la autoridad instructora y sancionadora sea el jefe inmediato, o sea, en su defecto, el jefe de recursos humanos. ¿Qué saben ellos de sancionador? ¿Qué saben ellos de respetar el debido proceso, las garantías? Hay mucho espíritu de cuerpo. O sea, el secretario técnico de las entidades públicas, pues, es el amo y señor, o sea, en estricto es el que decide tu futuro, si te suspende, te inhabilita. No puede ser, o sea, un régimen disciplinario ya está totalmente distorsionado, o sea, eso hay que revisarla, ¿no? Hay un régimen disciplinario funcional que está a cargo de la Contraloría, que tiene vigencia desde julio del año 2021. Bueno, ese es un régimen disciplinario también que me parece muy interesante porque puede inhabilitarte hasta por 5 años, ¿no? Del ejercicio de la función pública. Quizás es más rápido que en el ámbito judicial, ¿no? Mientras en el ámbito judicial un delito contra la administración pública hoy con un esquema altamente formal te puede durar entre 8 o 10 años, con el régimen funcional de la Contraloría, en menos de un año ya puedes tener una sanción de segunda instancia confirmatoria, ¿no? Entonces, hay que fortalecer esos regímenes. Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué dice María? Qué gusto saludarte, María. Hola, María. Adelante. Te escucho. Hola, Dora, buenas noches a todos. Pero no entendí muy bien el tema de la desburocratización de la ELA. No sé si podría explicármelo un poquito. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, María. Efectivamente, la Ley de Procedimiento Administrativo General es una ley que tiene vigencia, que es vigente o que está vigente desde el año 2001. O sea, tenemos más de 20 años de vigencia de una ley que además es copia fiel del modelo del modelo español, ¿no? Es decir, los españoles, cuando aprobaron su Ley de Procedimiento Administrativo en el año 1992, justamente establecían algunas reglas que podemos identificar en la actual Ley de Procedimiento Administrativo General. Esta Ley de Procedimiento Administrativo General todavía sigue llamando al ciudadano como administrado, y seguramente ustedes todavía lo consideran a los ciudadanos como administrados. Yo conversaba con algunos colegas, conversaba con algunos de mis alumnos, y decía, profesor, me han visitado los administrados. Un momentito, o sea, ese es un término pues no solo peyorativo, ¿no? O sea, oye, empecemos a entenderlos como ciudadanos, ¿no? Pero claro, o sea, la 2744, la LPG, la Ley de Procedimiento Administrativo General, sigue dando una denominación de administrado. Es una ley de procedimiento administrativo que, por ejemplo, todavía no ha regulado la automatización, los procedimientos electrónicos los tienen con normas dispersas, la notificación misma electrónica, para que sea válida, tiene que haber un recurso, es decir, tiene que responder también por la misma vía la notificación. Me hace recordar, por ejemplo, cuando yo tenía un caso que estaba a punto de prescribir, ¿no? Resulta de que los ciudadanos o a las personas que debíamos notificar estaban en un distrito y ese distrito había sufrido inundaciones, ¿no? Entonces viene el notificador, me dice, ¿sabe qué? El puente se ha caído, no podemos ingresar al domicilio para notificar. En ese sentido le encargo yo a los especialistas, les digo, bueno, entonces al toque nada más prepárate un modelo de correo electrónico, vamos a notificarlo a su correo electrónico. Pero hay que precisar que deben responder, ¿no? Deben responder para que sea válida la notificación. Bueno, pues era la única salida que tenía.
¿no? Se hizo la notificación electrónica a su correo y ¿ustedes creen que ha respondido? ¿Ustedes creen que respondieron a nuestra recomendación de que debían, por esta misma vía, decir que han sido notificados correctamente? Por supuesto que no. Y nadie lo va a hacer, en verdad. O sea, nadie lo va a hacer. Entonces, en unas situaciones como estas, que todavía están previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo General, obliga a que hay que actualizarla, ¿no? Hay que adecuarla justamente a ya procesos automatizados que se están identificando. Bueno, entonces, esa es una situación un poco para ver el tema de los desafíos. No hay que temer a la automatización, no hay que temer a la inteligencia artificial, no hay que temer a los robots que van a haber en la administración pública, ¿no? Una de sus compañeras nos decía, ¿cuál es el libro? El libro es La burocracia inteligente de Carles Ramio. Es un libro muy interesante, o sea, un libro visionario de lo que va a ser la administración pública en el corto plazo, en verdad. O sea, si nosotros no cambiamos, no transformamos nuestra mentalidad, en verdad la administración pública se va a retrasar con estos avances de la inteligencia artificial que vamos verificando. Miren este video, por favor. La tecnología puede ser un gran aliado para aumentar la eficiencia, reducir costes y aprovechar al máximo el tiempo de los profesionales de la administración pública. La tecnología RPA, Robotic Process Automation, está permitiendo al sector público adoptar la automatización de tareas para mejorar la eficiencia y la productividad de sus procesos internos, con el objetivo de dar respuesta a los retos que se les presenta con la transformación digital. RPA automatiza las tareas repetitivas que requieren de una elevada intervención manual a través de unos robots software que realizan procesos específicos como la tramitación de facturas, la gestión de pedidos o la generación de informes. Entonces, ¿los robots reemplazan el trabajo humano? No. Un robot simplemente es un ayudante al trabajador. Permite reducir o eliminar cargas de trabajo, ya que trabaja las 24 horas y los 7 días de la semana, con mayor rapidez, precisión y menos errores. Así, los empleados pueden dedicarse a otras actividades más productivas, complejas y orientadas a las personas, y en consecuencia, mejorar la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía. ¿Cómo puede ayudarme en mi día a día? La administración pública procesa una gran cantidad de datos y documentos diariamente. La robotización de procesos simplifica y automatiza tareas como de actualización de ficheros, el registro de ausencias y vacaciones, la administración de contratos o la validación de datos cumpliendo con todas las normativas legales. Entonces, ¿tendremos que cambiar los sistemas de mi organización? RPA no interfiere en el entorno TI actual de una organización. Es más, el software aprovecha la infraestructura y sistemas ya existentes, como el ERP o programas propios de las administraciones, para optimizar los procesos, aumentar la productividad y disminuir el tiempo y los costes en la ejecución de tareas. ¿Y cómo se implementa la tecnología RPA? Naitec Digital dispone de un equipo especializado y certificado en RPA, con amplia experiencia en proyectos de robotización y en el uso de las herramientas de UiPath, líder mundial en tecnología de robotización de procesos. Naitec Digital cubre todo el proceso de implantación de un proyecto de robotización, con una primera consultoría estratégica RPA y seguimiento de los resultados desde el primer día, adaptando cada proyecto a las necesidades de cada organización. Naitec Digital. Tecnología y talento para la era digital. Perfecto. Entonces, una situación como esta, que ya se está, que ya lo estamos visualizando, ¿no? Entonces, y ya para finalizar bajo esa lógica, entonces nos remontamos a lo que son las políticas de modernización del Estado. Y sus principales categorías y principios está justamente en la matriz que dice que es un Estado moderno al servicio de las personas. Y cuando nos referimos a un Estado moderno al servicio de las personas, implica que la organización pública debe estar orientada al ciudadano. No hay duda que todo el esfuerzo, todas las decisiones, las políticas públicas, toda la labor que hacen las organizaciones públicas siempre tienen que tener un enfoque en beneficio del ciudadano, ¿no? A esa figura lo denominan en estricto la generación de un valor público. Bueno, la Ley del Procedimiento Administrativo General
lo define como el interés general, ¿no? El interés común, pero bueno, bajo estructuras más desde el derecho administrativo, pero en estricto la administración pública va enfocado al ciudadano. O sea, esa es una matriz de todas las decisiones que se toman dentro del aparato público. Eficiente, y justamente se recogen los aportes del modelo de administración pública de tipo gerencial, porque uno de los aportes del modelo de tipo gerencial es que las organizaciones públicas no solo deben ser eficientes, sino eficaces y deben privilegiar la economía, ¿no? Por eso la eficiencia, la eficacia y la economía son principios rectores de un modelo de tipo gerencial, ¿no? Una organización eficiente implica que con pocos recursos pueda cumplirse el objetivo, ¿no? Unitario y descentralizado, que es en estricto el modelo o la forma, el modelo de Estado que tiene actualmente nuestro país. Y eso es interesante explicarlo desde la siguiente mirada, ¿no? Si ustedes revisan la ciencia, o sea, desde la ciencia política, hay que diferenciar cuáles son las formas de Estado y cuáles son las formas de gobierno. Son cosas totalmente distintas. Las formas de gobierno son conocidas como los gobiernos de tipo democrático, autoritarios, totalitarios, hasta gobiernos de tipo socialistas o comunistas, que bueno, no he visto un modelo de tipo comunista actualmente, pero en sí son formas de gobierno. En cambio, las formas de Estado, decía el profesor Germán Vidal Campos, son dos, ¿no? Un modelo unitario y el otro, el modelo federal. En cambio, en el Estado peruano y en la Constitución, ustedes revisen el artículo 43, en esta se señala que la forma de Estado que rige es un Estado unitario y descentralizado. O sea, es por un lado centralizado y por otro lado es descentralizado. O sea, es una situación que el mismo Tribunal Constitucional ha intentado explicar y que desde la ciencia política se entendería que la forma de Estado en el Perú es híbrida, ¿no? O es un Estado de tipo mixto, ¿no? Claro, la descentralización ha sido, pues, no hay duda, una exigencia popular que se aprobó a partir del año 2002, y como saben ustedes, se modificó la Constitución, pero bueno, la descentralización también ha traído cosas, así como ha traído cosas importantes para el desarrollo de las regiones, también hay situaciones funestas, ¿no? Gobernadores regionales presos, prófugos, la corrupción se ha incrementado de manera muy significativa en las regiones. Entonces hay situaciones como estas que hay que regular. Pero bueno, es en estricto uno de los pilares de la modernización del Estado. Que sea inclusivo, ¿no? O sea, hoy ya no puede una administración pública solo pensar en determinados ciudadanos, ¿no? Hay que pensar en todos los ciudadanos, ¿no? Inclusivo implica respetar el respeto de género, respeto a la diversidad. Creo que por ahí vamos entendiendo que las administraciones públicas son más democráticas, ¿no? Es abierto porque, ya, bueno, hay un avance importante en la inteligencia artificial, hay un avance importante del blockchain, de la ciencia de datos. O sea, si nos ponemos una venda a estos avances, en verdad vamos a retrasar, ¿no? Yo participé la semana pasada en un webinario sobre el impacto del ChatGPT en la gestión pública, el profesor Rubén Guerrero, ¿no? Muy interesante la reflexión y sobre todo las conclusiones que se arribaron. Les invito a que revisen en el IPEC, el Instituto Peruano de Derecho Disciplinario, nos invitaron justamente para reflexionar sobre el ChatGPT y su impacto en la gestión pública, ¿no? Pueden ustedes verificar. Bueno, mis queridos colegas, yo en verdad, como siempre, les agradezco. Para mí ha sido, reitero, un honor iniciar este diplomado, y qué mejor con un tema que ya ha motivado, y estoy seguro que a partir de estos temas, a partir de las pinceladas que el día de hoy hemos tratado sobre la modernización del Estado, ustedes mejor que nadie podrán sacar sus conclusiones, ¿no? Yo quiero agradecer sinceramente, y ahora sí estoy dispuesto a las dudas, preguntas, al diálogo, a la conversación que se pueda generar,
y encantado también de robarles unos minutos a ustedes y ser escuchados pacientemente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, estimado doctor. En ese sentido, ha ido a lo largo de la clase respondiendo las preguntas de los participantes. Sin embargo, no sé si pueda responder a Jaylee Delgado, que nos dice, ¿cómo se llama el autor del libro que menciona de la burocracia inteligente? Se llama, es el profesor Carles Ramió, ¿no? Además que es mi maestro de tesis doctoral, es un profesor catalán muy conocido. Ha escrito libros muy interesantes también, como Las instituciones de la administración pública en América Latina. Y claro, si quieren un poco más profundizar sobre sus trabajos, él tiene un blog es público, el título es público, es un blog español que podrían ustedes acceder a la información sobre sus opiniones sobre gestión pública. Carles Ramió. Correcto, doctor. En ese sentido, ¿qué libros podría recomendar, además del que acaba de decir, para poder profundizar más en el tema de gestión pública? Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, en principio hay muy buenos blogs de algunos académicos latinoamericanos y también españoles, ¿no? Por ejemplo, hay el profesor Rafael Asensio, ¿no? Es un profesor español que tiene un blog muy interesante que lleva por título Instituciones Públicas, Rafael Jiménez Asensio, ¿no? Yo le recomendaría que lo sigan, por un lado. Por otro lado, también el profesor Joan Subirats es un catalán que es muy citado en el CLAT, que es la Conferencia Latinoamericana de Administración Pública, también escribe buenos libros. Bueno, a nivel del Perú hay un libro de administración pública, o por lo menos que explica desde una perspectiva jurídica, del profesor Antonio Abruña Puyol, es una publicación editada por la Universidad de Piura, un buen libro, un texto muy serio, profundo, que estudia sobre la administración pública. Y luego encontraremos algunos trabajos y artículos de algunos profesores colombianos, como el profesor Jorge Iván Rincón, que también yo les recomiendo que revisen, tiene muy buenos libros, es un abogado que tiene las cosas muy claras sobre lo que es gestión pública, ¿no? Y bueno, en Perú, mi gran amigo Orlando Viñolo me parece uno de los abogados, uno de los profesores de gestión pública, derecho administrativo muy polémicos, que tiene también artículos muy interesantes sobre el particular. En fin, creo que hay una diversidad en estos últimos tiempos, y los que puedo recomendar, claro, lo hago a título personal, y disculpen hasta mi arbitrariedad por recomendar textos, porque creo que hay una diversidad y que seguramente encontraremos en el mercado académico. Correcto, doctor. Hay unas últimas dos preguntas. Fran Velázquez nos dice, ¿podría comentar acerca del management en la gestión pública? ¿Qué implicaría esto? ¿Tercerizar los servicios a una consultoría? Sí. Cuando me refiero al management, que es la nueva gestión pública, implica que de alguna manera las organizaciones públicas deberían promover los cuerpos gerenciales, por otro lado la discrecionalidad en las decisiones, y finalmente la gestión pública por resultados, ¿no? Por ejemplo, la tercerización de determinados servicios puede de alguna forma optimizar el desarrollo de la administración pública, ¿no? Es importante recurrir al sector privado o a la contribución de personas jurídicas que están especializadas. El típico caso, por ejemplo, de las notificaciones, ¿no? Los servicios que justamente se crean para contribuir a que la administración pública sea eficiente. Además, esta ya está regulada en la actual Ley de Procedimiento Administrativo General, que sí permite que, por lo menos, determinados servicios que no son esenciales de la administración pública, ojo, que no son esenciales, pueden estar sujetos a tercerización. Correcto, doctor. Bueno, la última pregunta es, profesor, agradezco su cátedra, muy interesante. Mi consulta es la siguiente. ¿Cree usted que nosotros como país estamos encaminando a la modernización de la gestión pública 2030 según la coyuntura que estamos viviendo? Muchas gracias.
Flor de María, mire, en verdad como profesor lo que tengo que hacer es difundir los conceptos, las categorías, los principios, lo que dicen las políticas de modernización, ¿no? O sea, no hay duda que quienes aprueban las políticas de modernización del Estado tienen la buena intención, como ustedes, de prestar atención y como de profesor de compartir su conocimiento y experiencia. Pero como también uno de sus compañeros decía, profesor, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, ¿no? Y la realidad es que mientras no le damos importancia a contar con una carrera administrativa, mientras no apostemos por profesionalizar la administración pública, es poco probable que podamos, en verdad, lograr que las administraciones públicas se modernicen y cumplan con los principios que he desarrollado, ¿no? Estamos pensando más en la sanción, y fíjense ustedes, la discusión más está, más sanción, más disciplina, más responsabilidad funcional, más intervención de Contraloría, más castigo a los que nombran funcionarios que no cumplen con idoneidad, o sea, es reactiva, ¿te das cuenta? O sea, estamos entendiendo que la administración pública se debe enfrentar bajo la reacción y más no bajo la prevención y la organización estructural, ¿no? Creo que eso es lo que deberíamos apuntar y claro, desde la academia siempre vamos a aspirar a eso. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido una excelente ponencia. Los participantes lo han estado diciendo, ¿no? A lo largo de la clase y esperamos contar con su presencia en futuros eventos. Perfecto. Encantado. Un gusto participar y trabajar con ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Eso es todo por hoy, estimados participantes. Tengan una excelente noche y recordarles que pueden adquirir el certificado por un costo de 70 soles. Muchas gracias. Nos vemos mañana para la segunda sesión.